Cuando hablamos de la comunicación, muchas veces pensamos en los idiomas. Un ejemplo podría ser el español o el inglés. Pero ¿qué pasa cuando queremos comunicarnos con una máquina? ¿Cómo podemos evitar los malentendidos, las ambigüedades y los errores que se nos pueden presentar? Bueno, aquí es cuando entran los lenguajes formales. Los lenguajes formales, en un pequeño concepto, son herramientas creadas para expresar nuestras ideas de manera totalmente precisa y perfecta para el mundo de la computación y la lógica. Ahora vamos a entender qué son, por qué existen y en qué se diferencian de los lenguajes naturales y también en dónde se usan en la vida real. ¿Qué son los lenguajes formales? Pues los lenguajes formales son simplemente un conjunto de cadenas que son construidas a partir de un alfabeto. Estas cadenas siguen unas reglas estrictas, haciendo que no se permita nada de interpretaciones ni nada de suposiciones. Lo que está permitido está definido de una manera exacta. Y si una cadena no cumple estas reglas, entonces esta cadena no puede pertenecer a ese lenguaje. Algunas de las características principales de los lenguajes formales pueden ser estas. Usan un alfabeto finito, es decir, que tienen un conjunto limitado de símbolos. También poseen reglas de formación que dicen qué expresiones son válidas. Luego tenemos que también poseen una sintaxis rígida. Esto básicamente nos garantiza de que no haya ningún tipo de ambigüedad. Luego tenemos que no dependen de cultura, contexto o interpretación humana. Básicamente que la máquina lo puede entender de cualquier manera. Y muy importante, como ya mencioné, estos sí pueden ser procesados por una máquina. ¿Cuál es realmente la diferencia entre los lenguajes formales y los lenguajes naturales? Pues los lenguajes naturales, como puede ser por ejemplo el español, es un lenguaje que es bastante flexible, ambiguo, que puede depender del contexto, incluso posición geográfica, y también puede cambiar con el tiempo. En cambio, los lenguajes formales buscan ser justo lo contrario, es decir, buscan ser exactos, que no tengan ningún tipo de interpretación doble y son totalmente predecibles. O sea, lo que escribes es lo único que significa, no puede significar otra cosa. Pero ¿cuál es realmente la importancia de estos lenguajes formales y por qué se usan y dónde se usan? Bueno, estos lenguajes formales son esenciales porque básicamente nos permiten describir sistemas de una forma precisa. Gracias a la existencia de estos lenguajes formales, se pudieron construir tanto lenguajes de programación, compiladores que analizan código, tenemos también algunos sistemas criptográficos, tenemos modelos matemáticos, autómatas y teorías de cómputo que actualmente son bastante utilizados en inteligencia artificial, y también tenemos especificaciones formales para verificar el software. Algunos ejemplos de lenguajes formales que son bastante conocidos y ni siquiera nos dimos cuenta. Tenemos, por ejemplo, los lenguajes de programación, tales como Java, C, Python, JavaScript, etcétera. Tenemos también lenguajes lógicos que funcionan con un sistema de proposiciones y predicados. Tenemos también algunas expresiones regulares y tenemos los lenguajes de marcado de estilo, tales como HTML y CSS, que son fundamentales, por ejemplo, para el desarrollo web. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les vengo a traer algunos ejemplos de los lenguajes formales. Comenzamos con el tipo 3. Lenguajes regulares. Son los más simples. Los ejemplos van a estar apareciendo en pantalla. El primero sería cadenas de A de varias A seguidas de una sola B. El segundo, repeticiones del patrón AB. Y el tercero, cadenas de ceros y unos que terminan en cero. Comenzamos con el segundo. El segundo sería lenguajes libres de contexto, tipo 2. Usan estructuras como paréntesis. Los ejemplos siempre van a aparecer en la pantalla, así que no se preocupen por eso. El primero sería básicamente mismo números de A y Bs. El segundo, cadenas de paréntesis bien balanceadas. Ahora seguimos con el tercero. Lenguajes sensibles al contexto, tipo 1. Necesitan contexto para producir reglas. Los ejemplos, igual números de A, B y C. Y el segundo ejemplo, relaciones entre cantidades según contexto. El tercero, lenguajes donde una parte depende de otra. Ahora seguimos con el cuarto. Ahora, el número 4. Lenguajes no restringidos, tipo 0, son los más poderosos, equivalentes a máquinas de Turing. Un ejemplo sería este que están viendo acá, que es básicamente lenguajes que suman números y solamente Turing puede hacerlo.
Lenguajes que describen problemas de decisión complejos, como este de aquí. Y M se detiene con la entrada de W. Ahora la siguiente. Después de haber entendido qué son los lenguajes formales y cómo se clasifican, es importante reconocer que esta organización no surgió por casualidad. Detrás de esta estructura existe un aporte fundamental hecho por uno de los investigadores más influyentes del siglo XX, Noam Chomsky, o más conocido, bueno, su nombre completo, Abraham Noam Chomsky. Chomsky desarrolló la clasificación más usada hoy en computación, conocida como la jerarquía Chomsky, que permite ordenar los lenguajes y gramáticas según su complejidad. Gracias a su trabajo podemos comprender mejor qué lenguajes puede procesar una computadora, cómo se diseñan los compiladores y qué tipos de reglas puede manejar cada sistema. ¿En qué influyó él en los lenguajes formales y la computación? Aparte de crear la jerarquía Chomsky, su trabajo sentó las bases matemáticas para el estudio de autómatas, compiladores y máquinas de Turing. Introdujo la idea de que el lenguaje puede estudiarse como un sistema formal usando reglas precisas. Sus teorías son fundamentales en procesamiento del lenguaje, diseño de lenguajes de programación y teoría de computación. ¿Cuáles serían los diferentes tipos de gramática que podemos utilizar en los lenguajes formales? Ok, se las vengo a dar. Estos son los diferentes tipos que nos regala la jerarquía de Chomsky, que son cuatro tipos, desde el más difícil al más fácil. Entonces comenzamos con el tipo cero. Nombre irrestricta. Su potencia es máxima. La equivalencia es a una máquina de Turing y el uso típico de esta es en la computabilidad. Seguimos con el tipo uno, que es sensible al contexto. Su potencia es alta, su equivalencia es autómatas lineales acotados y uso típico en estructuras complejas. El tipo 2, libre de contexto, su potencia es media, equivalencia autómata de pila y el uso típico son compiladores. El tipo 3, nombre regular, su potencia es baja, tiene una equivalencia de autómata finito y el uso típico en expresiones regulares. ¿Habrá alguna herramienta que nos sirva para saber cuando un lenguaje no es regular o no es libre de contexto? Pues claro que sí. El lema de bombeo es una herramienta matemática usada para demostrar esto mismo, que un lenguaje no es regular o que no es libre de contexto, también dependiendo de la versión. Ok, esto lo tengo que dejar muy claro, que esto no sirve para probar que un lenguaje es regular, sino para probar que no lo es. Entonces, un ejemplo de esto sería eh, sencillo, o bueno, primero con las condiciones, que las estarán viendo acá en pantalla. Y un ejemplo sencillo de esto también lo estarán viendo aquí. Y se puede concluir que este lenguaje, este primer ejemplo, no es regular. Usando esto, básicamente, si tomas la cadena como A, B, 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 la divides en X, Y y Z, pero solo contiene las A, y si bombeas Y, entonces duplicas, produces más A y resultado muchísimas más A y solamente las 3 B. Esto ya no está en el lenguaje porque no hay igual número de Bs. O sea, tienen que estar de los dos lados el mismo número de A o el mismo número de B. Con los lenguajes libres de contexto es muy similar, pero la cadena se divide en X, Y, U, B y Z. Se pueden bombear dos partes de la cadena. Un ejemplo, o bueno, Y y B, básicamente. Se usa para demostrar que un lenguaje no es libre de contexto. Hasta ahora hemos visto cómo se definen los lenguajes formales, mediante gramáticas y reglas de producción. Sin embargo, además de generar cadenas, también necesitamos herramientas que nos permitan transformar esas cadenas sin perder la estructura del lenguaje. Aquí es donde aparece el concepto de homomorfismo, una función muy útil que permite reemplazar símbolos de un lenguaje por otros, conservando el orden y la forma general de las cadenas. El homomorfismo reemplaza símbolos por cadenas, conserva el orden y permite analizar o convertir lenguajes de una forma mucho más fácil. Ahora, un ejemplo. Si definimos el homomorfismo como H, esto que están viendo aquí, H paréntesis A igual 0 y H paréntesis B igual 11, entonces para la cadena A, B, B, A sería esto de acá. Es un poquito larguito, pero bueno. ¿Qué es un lenguaje regular? Un lenguaje regular es un conjunto de cadenas de símbolos que puede escribirse mediante unas reglas muy simples. Por ejemplo, el conjunto de todas las palabras que inician con la letra A. Esto puede ser un lenguaje regular. Estos lenguajes son importantes porque se pueden reconocer usando máquinas muy básicas llamadas autómatas finitas. ¿Qué son las expresiones regulares y para qué se utilizan? Son una forma compacta de escribir lenguajes regulares. Son como una fórmula que indica cómo deben ser las cadenas válidas. Se utiliza muchísimo en programación para buscar, identificar o validar textos. Por ejemplo, para revisar si un número de teléfono
un correo electrónico, una contraseña tiene un formato correcto. ¿Qué es un autómata y para qué se utiliza? Un autómata es un modelo matemático que simula el comportamiento de una máquina que procesa símbolos uno por uno y cambia de estado según las reglas definidas. Sirven para reconocer patrones, validar cadenas y modelar procesos. Están en sistemas como validadores de entrada, buscadores, compiladores o incluso controladores electrónicos. Finito y para qué sirve. Un autómata finito es un tipo de autómata que tiene un número limitado de estados. A medida que los símbolos va cambiando de estado hasta que al final decide si la cadena es aceptada o no. Sirven para reconocer los lenguajes regulares y se usan en tareas como detección de patrones, diseños de protocolos, motores de búsqueda y en cualquier sistema que necesite validar información paso a paso.